¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a 24 Noche por las pantallas de TVN y Canal 24 Horas. Comenzamos esta revisión informativa. El próximo lunes, varios rostros se van a reunir en La Moneda luego que el presidente de la República, en una sorpresiva determinación, decidiera convocar al Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno así dio un giro a la instancia y sesionará tras sucesivas peticiones de diversos sectores para enfrentar la crisis de seguridad. He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para el próximo lunes a primera hora. Sorpresiva decisión, giro de La Moneda, anuncio del presidente Boric para enfrentar la crisis de seguridad. Así, este lunes el mandatario liderará un encuentro que lo reunirá con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la Contralora General de la República, el general director de Carabineros y los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema. El objetivo, analizar el actual escenario para implementar un eventual despliegue militar que refuerce la labor policial. Estamos en un momento muy dramático y esperamos tener buenas conclusiones, buenos intercambios de opiniones y que se empiece a mover la aguja. Estamos absolutamente disponibles para acelerar el trámite legislativo y si es necesario tener que volver a sesionar durante este receso, lo vamos a hacer. Los últimos casos de violencia incrementaron la presión por esta medida y provocaron el giro, una instancia descartada hace solo 3 semanas por la vocera de gobierno. A su juicio, las opiniones y diagnósticos de esta instancia no siempre aseguran resultados. Hoy se nos ha escuchado, y aquellos o aquellas que dijeron que esta era una píldora más, que era un aliciente que no tenía sentido, el tiempo da la razón. Una señal de buscar endosar su propia responsabilidad a otros órganos puede servir para tener una buena conversación, pero que no va a cambiar las cosas si el gobierno no cambia la actitud. El Consejo de Seguridad Nacional en los últimos 20 años solo ha sido convocado en 3 ocasiones, la última por la crisis social en 2019, lo que fue cuestionado por el entonces diputado Boric, y uno de los invitados planteó serios reparos. ¿Esta convocatoria tiene efectivamente vicios de constitucionalidad? Sigo siendo crítico de la institución Consejo de Seguridad Nacional, no tanto por su historia, sino por la naturaleza de sus atribuciones. Y tal vez la diferencia tiene que ver con que aquí el presidente Boric puso un propósito específico. El descontento también lo manifestaron miembros del Partido Comunista por el rol que podrían asumir las Fuerzas Armadas. No creo que la solución sea recurrir a medidas populistas que no resuelven el tema de fondo y que por el contrario fragilizan la democracia. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtieron que mirarán de cerca las decisiones del COSENA por eventuales restricciones de derechos y libertades. Esto porque la instancia analizará la implementación del proyecto de ley de infraestructura crítica. Si este se materializa en el Congreso, el gobierno podrá disponer de dotación militar que refuerce la labor policial. En marzo vamos a ponerle toda la urgencia necesaria y espero contar con la colaboración de todos los parlamentarios para enfrentar como cuerpo el Estado, la amenaza de la violencia. No queremos convertirnos en otros países de la región. Un proyecto complejo, dijo el mandatario, que permite que funcionarios militares resguarden, por ejemplo, plantas de energía, gas o agua, sistemas de salud o conexiones terrestres, aéreas o marítimas. La pregunta es cuánto se puede ampliar para reforzar con uniformados algunos puntos en donde la delincuencia se ha hecho presente. ¿Qué propondrá el gobierno como infraestructura crítica para su resguardo? ¿Centros comerciales, terminales de buses? ¿Se considera o descarta despliegue militar en poblaciones? Las decisiones operativas que se adopten en el marco de lo que establece la ley es algo que en su momento se anunciará y se evaluará, pero hoy día estamos en la etapa precisamente del diálogo legislativo. En cuanto a la infraestructura crítica, muy relevante, pero también tardía. Es una discusión que se dio hace bastantes años. Ojalá el presidente pueda ordenar al oficialismo. Para enfrentar la crisis, el presidente además anunció que operará un gabinete de seguridad. Los parlamentarios no descartan suspender el receso legislativo para discutir el proyecto de infraestructura crítica antes de marzo. Pero todo eso dependerá de la cita del lunes, cuando se realice el primer Consejo de Seguridad convocado por el presidente Boric. Y junto con la convocatoria al COSENA, el gobierno anunció una serie de medidas adicionales para enfrentar la ola de violencia. Se van a desplegar en una primera etapa más de 500 carabineros en 50 puntos críticos, esto en la región metropolitana. Efectivos del GOPE y de control de orden público que cumplirán un rol fundamental dentro del plan. Ya la delincuencia hoy día no tiene precedentes. Está muy complicada la vida hoy día en Santiago y en todo lugar.
La inseguridad en Chile va más allá de la simple percepción. El gobierno confirmó que en este inicio de año ya se han registrado más homicidios que en el mismo tramo de 2023. Cifras que duelen, pero que respaldan una criminalidad inédita en nuestro país. Ante el escenario crítico, este jueves fue la jornada de anuncios en materias de seguridad. La convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional. He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA. Y el siguiente paso del Plan Calles sin Violencia, que incluye más controles y presencia policial en terreno. Específicamente se trata del Plan de Control de Acciones Territoriales, que en su primera etapa contará con el despliegue de más de 500 efectivos de carabineros en las zonas críticas de la región metropolitana. Serán 50 puntos en donde se concentra el 60% de los homicidios en la capital. El Estado se hace cargo de esa responsabilidad y por tanto trabajamos de manera conjunta para responder a la demanda de garantizar ese derecho. Sí es para poder implementar que los ciudadanos podamos andar tranquilos, bienvenidas sean. Buenas a última hora, pero son buenas porque hay mucha delincuencia. Lo que esperamos todos los vecinos y vecinas de Santiago es que eso se haga, que haya más presencia, que haya más puntos, que haya más control. 473 homicidios hubo en 2023 en la región metropolitana. El plan, que se espera se extienda a 100 puntos en marzo, cubrirá zonas clave como salidas de metro, centros comerciales o terminales de buses, como el de Estación Central, con gran afluencia de público. Es una medida que nosotros consideramos urgente. Estuvimos también con FENABUS acompañándolo en una reunión con el subsecretario, donde también se plantea la necesidad de poder contar estas medidas de manera urgente mientras se va tramitando lo que ya sabemos de la infraestructura crítica. Mucha delincuencia, demasiado. Yo creo que esto cada día se ve peor. Pero yo creo que todas las partes tenemos que hacer lo suyo. Nosotros como artesanos, Pullman como Pullman, Turbú, como todos. Todos tenemos que cooperar para que ellos puedan hacer su pega, eso es verdad. Pero ¿quiénes estarán desplegados a la espera de funcionarios militares si es que avanza y se concreta el proyecto de infraestructura crítica? Será Carabineros quienes aumentarán su dotación en las calles con efectivos del GOPE, de control de orden público y radiopatrullas. El contingente de Carabineros que tenemos es finito. Consecuencia, cuando tú haces desplazamientos mayores, bien improbable que no estés dejando sin cobertura algunas cosas. ¿Por qué no pensar que están dentro el transporte, está dentro de la infraestructura crítica, establecer allí control militar cuando tengamos la ley? Eso permitiría que los carabineros se desplieguen con otro objetivo. El problema es tan grave que realmente nadie puede restarse a colaborar, a poner las mejores ideas sobre la mesa, de tal manera de que efectivamente le podamos entregar un país más seguro a los chilenos, que es lo que nos están pidiendo a gritos. 12.000 millones de pesos para un plan que buscará también perseguir penalmente a bandas delictivas a través de más equipamiento para investigaciones y la fiscalización de armas en puntos específicos. Porque tal como a quienes cometieron el vil asesinato de los agricultores de Mayoa, a todos ustedes los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas. Una inversión que mejorará también las herramientas de supervisión como vehículos blindados y drones, un paquete de medidas que busca disminuir la ola de violencia y, como el propio presidente aseguró, el miedo que sienten las familias. Y la economía chilena decepcionó en diciembre. El IMASEC fue de menos 1%, una sorpresa negativa a juicio del ministro Mario Marcel. Así, la economía cerró finalmente el 2023 con un retroceso de menos 0.2%. Ni siquiera la llegada del viejito Pascuero ayudó a darle un empujón de fin de año a la economía chilena. El IMASEC de diciembre decepcionó a todos. Es que la actividad se contrajo un inesperado menos 1%. Y desgraciadamente en esta oportunidad ha sido una cifra negativa, inesperadamente negativa, que ha estado por debajo de las expectativas del mercado. Esta sorpresa negativa, por supuesto que están lejos de lo que deseamos. Una sorpresa negativa, asume el ministro Marcel, es que el dato de diciembre reflejó caídas en la minería, la industria, la producción de bienes y el comercio. Este último, un sector que ha tenido meses complejos.
Así también lo evidencia Roberto, dueño de esta tienda, enfocada en productos infantiles, que ha tenido que recurrir a productos innovadores como este particular bolso de viaje y a las ventas online para sobrevivir a la caída del consumo. Son capaces de llegar a distintas comunas de la región en tiempo récord. Diversas estrategias para subir las ventas. De repente las mamás tienen alguna urgencia, por decir algún chupete que se les perdió o algún tuto regalón de los niños, entonces cosas que de repente, o pañales o cosas así, nosotros tenemos toda la gama del rubro infantil, entonces la mamá puede meterse online y rápidamente en menos de 90 minutos ya estamos en la casa con un servicio de despacho express que es diferenciado al despacho normal. La economía cierra en 2023 zigzagueante, con 5 bajadas al hilo y una leve reactivación, con 3 cifras en azul que terminaron en diciembre. Así, el año pasado cerró con una caída de menos 0,2%, o sea, se contrajo la actividad. Esto significa que nuestra economía no está siendo capaz de producir más y mejores bienes y servicios para crear más y mejores empleos. Un panorama que los expertos esperan que mejore durante el año en curso, aunque claro, el horizonte es heterogéneo dependiendo del sector. La construcción, por ejemplo, cerró un mal 2023 y prevé un magro 2024. Como sector, experimentamos una caída de la inversión en construcción el 2023 y esperamos una nueva caída de 0,4 para el 2024. Es decir, menos actividad y pérdida de puestos de trabajo. En términos generales, la economía volvería a crecer este año, en parte gracias a las bajas en la tasa de interés que está aplicando el Banco Central. Que el IMASEC conocido hoy, dado que fue bajo lo esperado y sumado a la inflación de diciembre que sorprendió con un menos 0,5%, probablemente llevará a una aceleración del nivel de baja de tasas del Banco Central. Tenemos que prepararnos para un 2024 en el cual la economía va a ir ganando en consistencia, va a ir ganando en robustez. Se baja la cortina oficialmente al 2023 en materia económica, con cifras en rojo, pero con la expectativa de un mejor 2024. Y hay buenas noticias para los pensionados mayores de 65 años, porque a partir de este jueves aumentó ya la pensión garantizada universal debido al ajuste del IPC. Es por eso que desde este jueves 1 de febrero la pensión garantizada, la PGU, tendrá un incremento de 8.296 pesos, es decir, de los 206.000 pesos llegará a 214.296 pesos. Un beneficio al que podrán acceder las personas mayores de 65 años que no pertenezcan al 10% más rico de la población chilena en el registro social de hogares. El ajuste responde a la variación del 3,9% que alcanzó el índice de precio al consumidor durante los meses de enero y diciembre del año 2023. Desde el Instituto de Previsión Social hicieron un llamado a revisar los requisitos para ver quiénes pueden solicitar el beneficio a través del sitio web chileatiende.gov.cl o en las oficinas de Chile Atiende. Y Chile será el primer país de Latinoamérica en contar con el medicamento Nirsevimab, un anticuerpo que va a proteger a los niños del virus respiratorio sincicial y evitará cuadros graves, una enfermedad que presentó uno de sus mayores aumentos de circulación el año pasado. Estamos a pocos días del pic de casos y de ocupación de las camas críticas. La ocupación de nuestras camas supera el 90%. Estamos en una etapa crítica y eso que todavía no llegamos al pic máximo. Cuando lo vive en carne propia es tremendo. Fue el crudo escenario que se vivió en el invierno del 2023. El país enfrentó un brote de virus sincicial que casi cuadriplicó los casos de 2021. Sí, era uno de los miedos que teníamos con la mamá, sí, que tuviera ese virus. De hecho, estuvo hospitalizada una compañera el hijo de un compañero, estuvo mal. Pero es fuerte. Durante la pandemia no hubo circulación de nada que no fuera SARS-CoV-2. El año pasado fue el primer año normal, entre comillas. La cantidad de niños expuestos fue mucho más mayor y además ha habido mucha circulación de otros virus al mismo tiempo. Entonces, cuando tú tienes coinfección con COVID, con influenza, con otros, la enfermedad que haces es mucho más grave siempre.
Si en 2020 74 niños dieron positivo a esta enfermedad, en 2023 la cifra superó los 13.140 niños, una patología que afecta gravemente a menores de 2 años, que causan infección aguda en sus vías respiratorias, que puede derivar en su hospitalización e incluso la muerte. Los altos niveles de circulación de este peligroso virus motivaron al Ministerio de Salud a tomar medidas. Seremos el primer país de Latinoamérica en adquirir el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para el virus respiratorio sincicial. Un medicamento que busca proteger de los casos graves de virus sincicial y que esperan proteja a un 80% de los niños. La revolución que marca el uso de Nirsevimab es que ahora con una sola dosis se puede administrar de manera prácticamente universal, como les digo, no a través de una vacuna, sino que a través del anticuerpo específico y seguro. A esto se suma que ya comenzó la preparación de la campaña de invierno. Las autoridades hicieron un llamado también a completar el esquema de vacunación para los niños, en vista de esta variedad de virus respiratorios que circulan y que se intensifican en los meses de otoño e invierno. Que en el verano tenemos que prepararnos para el invierno y por eso también estamos haciendo el llamado a la gente de los grupos de riesgo que se vacunen contra COVID, virus que son difíciles de proyectar en cuanto a su comportamiento. Pero lo más importante es de qué enfermedades tenemos vacunas para prevenir. Es COVID, influenza para mayores de 6 meses y virus sincicial con este anticuerpo monoclonal entre 0 y 6 meses. Ir en cuanto convoquen a vacunarse, porque la vacunación tiene que ser precoz, tiene que ser antes de que empiece el brote. Junto a eso, estar atentos a los primeros síntomas y cuidar a los niños que son asmáticos o tienen alergias. Recomendaciones para que este año evitemos ese aumento en los contagios y no debamos lamentar tantas muertes a causa, por ejemplo, del virus respiratorio sincicial. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más noticias en 24 Noche. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Regresamos con las noticias. Momentos de angustia. Había un grupo de bomberos que quedó atrapado entre las llamas, esto en Pencahue, en la región del Maule. Varios focos de incendios han sido identificados en esta zona, así como también en la región de O'Higgins, dejando miles de hectáreas quemadas y al menos 8 casas destruidas. El incendio empezó en el Maitén, acá atrás, y en una hora ya lo teníamos acá el fuego ya arriba. Se veía un humo leve y después, en cosa de segundos, ya era masivo. Lo que es preocupante, sí, en algunos sectores donde hay bosques. Todavía incluso hay partes que todavía se está quemando. Rapidez de las llamas que ya han consumido más de 2.000 hectáreas en la región de O'Higgins, que se mantiene bajo alerta roja. Es Navidad, una de las comunas que más se ha visto afectada por estos incendios forestales, con al menos 8 casas que quedaron reducidas a cenizas durante la noche de este miércoles. Las autoridades regionales, junto a CONAF, solicitaron la evacuación de sectores cercanos como La Patagüilla, San Rafael y el Maitén. Se siente porque igual somos un sector rural, secano, costero, no hay muchas lucas. Menos mal que llegaron helicópteros, ahí lo pudieron aplacar algo. Me llevaron para abajo a mi enferma, que estoy, mire, con un brazo quebrado. Estaba durmiendo y acostado. No solo uno, sino que 8 helicópteros y 5 brigadas fueron designados para apoyar en las labores de control de las llamas, según informó CONAF. Sin embargo, la entidad explicó también que debido a las condiciones geográficas y meteorológicas, se ha hecho difícil extinguir por completo los incendios. Cuando se combinan las altas temperaturas que provocan estas ondas de calor con bajas humedades relativas y con viento, ese pasto arde a una gran velocidad. Al salir el sol quedó al descubierto la devastación, personas que perdieron todo y que ahora deben buscar la forma de recuperarse. Ayuden, ¿de dónde vamos a sacar como para hacer una casa? Además nosotros habíamos hecho segundo piso. ¿Se perdió todo? A ver qué pasa. ¿Alguien ayudará? Cuando estamos en pleno verano y atravesando una fuerte ola de calor con temperaturas que en algunos puntos del territorio han superado los 40 grados, se hace necesario recordar las recomendaciones de los especialistas. No hacer fuego en cualquier parte. Es necesario controlar muy bien y nunca dejar solo el fuego. Despejar de pasto en el entorno de las casas
no mantener pasto seco. Justamente el pasto seco es el material protagonista en la mayoría de los incendios que afectan actualmente al país. Es el caso de La Estrella, al este de Navidad, donde las llamas han consumido 1.500 hectáreas. Senapred desplegó 4 helicópteros, 2 aviones y 4 brigadas para contener su avance. Mientras que en la región del Maule, en la comuna de Pencahue, más de 500 hectáreas se han visto afectadas por un incendio. Bomberos de Talca y Pelarco fueron enviados a la zona donde todavía siguen focos activos. Pese a la compleja situación que afecta principalmente la zona centro del país, en lo que va del año se ha reducido significativamente la cantidad de siniestros en comparación con el 2023. Tenemos 70-80% menos de superficie quemada que el año pasado. El llamado es a que no se nos vaya a descuadrar en febrero la situación. Cifras alentadoras para terminar enero. Sin embargo, se pronostican temperaturas altas por lo menos hasta marzo, por lo que la prevención debe seguir presente en los chilenos. Y con condenas de hasta 20 años por tráfico agravado de migrantes terminaron 9 miembros de una organización criminal que se estima que habría ingresado ilegalmente a Chile a unos 3.600 extranjeros. La investigación acreditó que la organización, integrada por ciudadanos bolivianos, venezolanos y chilenos, logró ingresar al día entre 30 y 60 extranjeros, esto por el paso fronterizo de Colchane. A cada uno les cobraba hasta $900. Hoy, sus líderes, Milton Mamani y Bill Macalle, fueron condenados a 17 y 15 años respectivamente por el delito de tráfico agravado de migrantes, más las penas adicionales por asociación ilícita. La Fiscalía Centro Norte y la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, a través de una serie de diligencias y cientos de escuchas telefónicas, lograron determinar el mecanismo utilizado por la banda. Escuchemos a la fiscal Carolina Suazo. Bueno, el Tribunal Oral en lo Penal dio por acreditado la existencia de delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes agravado, tanto por haber traficado los integrantes de esta organización criminal a menores de edad, en algunos casos no acompañados, como por haber puesto en riesgo la vida de esos migrantes. Y tras el accidente aéreo del helicóptero de la PDI que capotó y se incendió en Pichidangui, 2 oficiales fallecieron y otros 3 funcionarios están hospitalizados. Desde el gobierno entregaron las condolencias, mientras que las interrogantes sobre la causa de la tragedia siguen sin respuesta. Este es un registro que dura 18 segundos. Se perciben 3 estruendos antes de que el piloto pierda el control del helicóptero de la Policía de Investigaciones y se precipite a tierra. Ya son 2 las víctimas fatales de este accidente. El helicóptero fue cargado con 400 litros de combustible. Se elevó entre 10 a 15 pies y solo alcanzó a llegar hasta el perímetro del aeródromo de Pichidangui cuando se estrelló. Los que llegamos más rápido, ya el helicóptero estaba un 80 o 90% ya quemado, ya no, por lo menos del helicóptero ya no quedaba nada. El helicóptero cumplía funciones dentro del Plan Cannabis, buscaba grandes plantaciones de marihuana en los valles de la región de Coquimbo. Trabajando contra la droga y el crimen organizado para la seguridad de todos nosotros. Esperemos que esto no se deba a una intervención de terceros, considerando las funciones en las que andaba. En este ejemplar del año 2011, modelo AS350, viajaban 5 tripulantes de la PDI que en primera instancia fueron trasladados al Hospital de Los Vilos. Recibieron sus primeras atenciones, estabilización, y 3 de ellos ya fueron trasladados por vía aérea hacia un centro de mayor complejidad para continuar siendo atendidos en Santiago. Entre los oficiales estaba la copiloto, subcomisaria Camila Silva Segura, de 34 años, quien falleció mientras era movilizada a un centro de salud. Este jueves, los equipos que participaron en la emergencia le rindieron homenaje al cortejo fúnebre en la Ruta 5. Y también su paso por Curicó rumbo a Cauquenes en la región del Maule. Que pudimos asistir fue a la pilota por a la Camila y ella estaba consciente, ella estaba viva.
Durante esta jornada se confirmó la segunda víctima de este accidente aéreo. Se trata de la subinspectora Daniela Salazar Constanzo, quien tenía el 80% de su cuerpo quemado. Nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, nuestras condolencias a su familia, a sus seres queridos, a la institución de la Policía de Investigaciones, a todos sus colegas y compañeros de trabajo, y decir que lo que estamos haciendo aquí hoy día, lo que hacemos todos los días y lo que vamos a comunicar en esta ceremonia es también por ellas, por todos esos hombres y mujeres que trabajan por todos nosotros y que requieren la valoración, la gratitud y el apoyo de la sociedad en su labor. El resto de los tripulantes, 2 hombres y una mujer, siguen hospitalizados en Santiago, mientras la DGAC ha estado realizando los peritajes para determinar las causas de este accidente aéreo que ha enlutado a la Policía de Investigaciones. Y en libertad cumplirá su condena de 541 días de pena remitida el profesor del torniquete, el cual, recordemos, fue detenido en flagrancia el 16 de abril cuando Carabineros lo detectó junto a 4 personas más rayando los muros de la iglesia San Francisco de Santiago. Roberto Campos Veis, más conocido como el profesor del torniquete durante el estallido social, primero fue grabado destruyendo un torniquete, delito por el cual pasó más de 50 días en prisión preventiva. Hoy fue condenado a 541 días de pena remitida por rayar la iglesia San Francisco de Santiago, lugar que es considerado un monumento nacional. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó que Campos cumplirá esta pena en libertad con firma mensual por 18 meses y tendrá que pagar una multa de 12 UTM, las que equivalen a 775.992 pesos. Siendo daños, en definitiva, la persecución penal se orientó en torno a esta ley especial de monumentos nacionales. Y en tanto eso, el imputado fue condenado a la pena de 541 días con una multa de 12 unidades tributarias mensuales y el tribunal le concedió la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena. Campos fue detenido en flagrancia el 16 de abril cuando Carabineros detectó a 5 personas rayando uno de los muros de la iglesia y convento San Francisco, en plena Alameda, tal como se ve en estas imágenes. El profesor de matemáticas ya se encontraba con arraigo nacional, a lo que ayer se le sumó la condena por el delito de infracción a la Ley de Monumentos Nacionales. Entonces yo creo que todo pasa por la legislación. Si a lo mejor tuviéramos unas medidas más drásticas, la gente se sentiría como más increpada, más afectada con las medidas y no llegaríamos a esto. En este caso, para que se vea feo, no cumple las leyes, debiera estar preso. Quizá debería haber algún periodo, aunque fuera corto, en presidio para que fuera algo más ejemplificador. Desde un principio el gobernador regional anunció una querella contra quienes resultaran responsables de este hecho vandálico. Se acabó el tiempo de la impunidad, se acabó esta idea de que la gente puede destruir aquello que nos pertenece a todos. Hoy el gobernador valoró la condena del profesor del torniquete. Estamos recuperando el patrimonio que nos pertenece a todos y estamos persiguiendo también a quienes atentan contra el mismo, y el fallo en contra de Roberto Campos, conocido como el profesor del torniquete, es una señal súper potente de que se terminó la impunidad frente al vandalismo patrimonial en Santiago. Roberto Campos entonces, luego de ser conocido por estar 54 días en prisión preventiva por haber roto un torniquete en la estación del metro en la comuna de San Joaquín los primeros días del estallido social, deberá cumplir la pena sustitutiva de remisión condicional 541 días, por tratarse de una condena menor. Y más de 800 millones de pesos y vehículos de lujo fueron incautados, esto luego de una investigación de más de un año en Iquique. La banda era buscada por el delito de tráfico de drogas que vendían en la región metropolitana. ¡Alto carabinero! ¡Alto carabinero! ¡Alto carabinero! Jugando videojuegos en un departamento fue sorprendido uno de los 10 detenidos de lo que para el Ministerio Público es una banda criminal. Se caracterizaba por utilizar un vehículo modificado en los zócalos de sus puertas para el traslado de grandes cantidades de droga a la región metropolitana desde el norte del país. Las personas se encuentran detenidas por Carabineros y también demuestra la capacidad que tiene nuestra institución para realizar este tipo de procedimientos y lo que se viene, como lo refirió el Ministerio Público, respecto a la arista lavado de activos.
Durante los últimos días hubo 8 allanamientos en Antofagasta e Iquique que concluyeron con la detención de los involucrados y 15 kilos de pasta a base de cocaína decomisada. En total tenemos 10 detenidos, todos formalizados por el delito de tráfico de drogas. Se van a comunicar cargos prontamente también por el delito de asociación ilícita para traficar, lavado de activos y también el delito de asociación para el lavado de activos. Lo hemos dicho como gobierno, es primera vez que el país cuenta con una política nacional contra el crimen organizado y es una política que está orientada a no permitir la impunidad en nuestro país. Por lo tanto, las personas que se dediquen y que se articulen, se organicen para cometer actos delictuales van a ser perseguidos como fueron respecto de este caso. La desarticulación de la banda fue exitosa gracias a la labor realizada por el OS7 de Carabineros. En conjunto con el Ministerio Público, los detenidos fueron formalizados por tráfico de drogas y se les imputarán cargos por asociación ilícita y lavado de activos. Internacional. Vamos ahora a revisar noticias del mundo con barricadas y filas de tractores. Así han paralizado casi una decena de países en Europa las masivas protestas de agricultores que amenazan la producción de alimentos en el viejo continente. Miren. Máxima tensión se vive en el viejo continente tras las masivas protestas de agricultores que ellos mismos señalan como una lucha por su supervivencia. La agricultura está de rodillas hace mucho tiempo. Salimos a las calles porque hemos llegado al final de la cuerda. Estamos en una situación de muy bajos ingresos. Exigimos una mañana mejor con menores costos de producción, menores precios de combustible, de electricidad y una distribución justa de subsidios. Una movilización que llega tras la necesidad de medidas que les permitan sortear la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania, pero también reclaman el aumento del petróleo para la agricultura, las demoras en los pagos de los subsidios por parte de la Unión Europea y la competencia que suponen las importaciones. Los agricultores de Francia fueron quienes iniciaron el masivo movimiento, cortando varios tramos de 8 autopistas e incluso depositando estiércol frente a una treintena de supermercados en la región de Ardenas, ubicada al norte de Francia. Una demostración que hizo que el gobierno de Emmanuel Macron prometiera nuevas ayudas ante los que los principales sindicatos llamaron a suspender los bloqueos en el país, que habían ocasionado el despliegue de miles de agentes y decenas de vehículos blindados en las distintas carreteras que conducen a la capital. Fenómeno que se repite en Alemania, donde cientos de tractores invaden las ciudades pidiendo la renuncia del canciller Olaf Scholz, y en Bélgica, específicamente en Bruselas, cientos de agricultores decidieron llevar sus quejas a la sede de la Unión Europea. Con barricadas, los grupos de agricultores en medio de enfrentamientos con la policía exigían que los 27 líderes del bloque discutieran las medidas que los sindicatos requieren. Estamos en contacto constante con los agricultores de toda Europa. Hacemos todo lo posible para escuchar sus preocupaciones y creo que estamos abordando 2 de ellas ahora mismo. Y es que el descontento se extiende por todo el continente europeo, registrando manifestaciones en Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Italia, Portugal, Polonia, Rumania y España. Un hecho que con el correr de los días aumenta la preocupación de las autoridades europeas. Necesitamos poder discutir este tema en el Consejo Europeo, porque las preocupaciones que tienen son, en parte, legítimas. Nuestra agricultura es nuestro orgullo. Espera respuestas y soluciones. No le fallaremos, sin ninguna duda. Soluciones con las que los gobiernos europeos buscan desactivar la bomba de tiempo en la que se ha convertido las protestas de este sector, que ya amenazan con desestabilizar el mercado de alimentos del viejo continente. Lamento todo lo que ha pasado, es terrible, aseguró el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, al disculparse con las familias de menores que han sido víctimas de acoso en redes sociales. ¿A qué signos debe estar alerta y cómo manejar el uso de estas plataformas en niños y adolescentes? Lo vemos en la siguiente nota.
Es tiempo de asegurarnos que las grandes tecnologías dejen de ver a nuestros hijos como un producto. Una demanda que fue escuchada por el Congreso estadounidense frente al que Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, pidió disculpas a un grupo de padres cuyos hijos fueron víctimas de las redes sociales. Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido, y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir. Aunque su disculpa fue la más sonada, no es el único CEO de las redes sociales en la sala, en la que también comparecieron quienes manejan TikTok, X, Snapchat y Discord, quienes fueron duramente cuestionados por no ser lo suficiente para limitar los riesgos de estas plataformas. Señor Zuckerberg, usted y las compañías presentes, sé que no es su intención, pero tienen sangre en sus manos. Tiene un producto que está matando gente. Cuando teníamos cigarrillos matando gente, hicimos algo al respecto. Tal vez no lo suficiente. Aquí no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Una acusación contundente para una industria que se beneficia de generar un lazo con millones de adolescentes, para quienes las redes sociales son mucho más que una distracción o un espacio de ocio. Parte de los adolescentes como con la parte positiva para ellos, de tener likes, de tener seguidores, de que soy visto, de que me reconocen otros adolescentes, que me gusta mucho. Por lo tanto, empiezo a sentir una gratificación permanente e inmediata. Gratificación que se explica por un neurotransmisor llamado dopamina, el cual se libera durante la exposición a redes sociales, pero sin un control adecuado puede generar adicción. Los jóvenes menores de 14 años, según lo que muestran los estudios, es que no tienen la corteza prefrontal tan desarrollada en su cerebro. Es decir, no son capaces de autorregularse de una forma en que pueden controlar de forma efectiva el uso de estas aplicaciones. Ansiedad, depresión, comportamientos compulsivos e incluso el suicidio son parte de una realidad a la que lamentablemente muchos jóvenes se exponen a diario también en Chile. Katy nos deja una carta en la que ella menciona un episodio de violencia digital en el contexto escolar, en un grupo de confesiones en que la empiezan a agredir de una forma anónima. También identificamos que en una relación de pololeo que ella tuvo, con varios meses de anticipación al fallecimiento de Katy por suicidio, el pololo con el que estaba hablando y que estaba chateando lo estaba amenazando por compartir sus packs. Un drama que recuerdan los padres de Katy Winter, una adolescente de 16 años cuya muerte en el año 2018 se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de las consecuencias del ciberacoso en redes sociales, a la que están sometidos miles de niños y jóvenes en nuestro país. Es necesario poder detectar a tiempo una crisis de pánico, una crisis de angustia. Es necesario poder detectarla a tiempo y todas las crisis que son silenciosas para poder llegar a tiempo. Si nosotros hubiésemos sido capaces de detectarlo con anterioridad, claro que podríamos haber prevenido. Signos de alerta a los que, según expertos, se deben sumar varias medidas de prevención en el uso de las tecnologías a temprana edad. Por ello, es fundamental, primero, no entregar teléfonos antes de los 14 años. Segundo, aplicar filtros parentales para que, por una parte, se controle la cantidad de tiempo. Y tercero, las personas con las cuales se relacionan al poder hacerlo más privado. Al menos 40 estados en Estados Unidos han demandado a la compañía Meta, dueña de redes sociales como Facebook e Instagram, por permitir la entrada de usuarios menores de 13 años a estas plataformas, que sin la supervisión adecuada se han convertido en un riesgo inminente para millones de niños y adolescentes a nivel mundial. Y Cataluña decretó estado de emergencia por la peor sequía jamás registrada en la región española. Tras más de 40 meses de extrema sequía, las autoridades declararon la peor fase del plan especial de sequía, en la que se aplican las restricciones más severas para la industria, la agricultura y el consumo doméstico de los hogares. La emergencia se extenderá a Barcelona, Girona y a 200 municipios más. Casi 6 millones de personas, el 80% de la comunidad, deberá limitar su consumo a 200 litros diarios por habitante, sumado a las restricciones ya vigentes, prohibición de regar jardines, lavar autos o llenar piscinas. Los embalses están al 15.8% y los expertos no proyectan lluvias intensas. Se necesitan unos 500 milímetros de lluvia para compensar el déficit de Cataluña.
Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más 24 Noche. Ya volvemos con 24 Noche. Y ahora vamos a revisar lo que va a marcar la agenda de este viernes en la agenda de noticias. Al mediodía, los senadores oficialistas Juan Luis Castro, Daniel Núñez, Claudia Pascual y Juan Ignacio Latorre ingresarán un requerimiento de inconstitucionalidad en contra de la indicación referente a la mutualización de la deuda de las aseguradoras privadas, propuesta en la ley corta de ISAPRES, la cual fue aprobada en la sala del Senado. Y durante la mañana, en el marco de las labores preventivas de flagrancia y situación migratoria, las autoridades encabezadas por la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, realizarán un balance del operativo realizado en los terminales de buses Sur y Alameda este 1 de febrero. Y también durante la mañana en la comuna de San Joaquín, la ministra subrogante de Salud, Andrea Albagli, junto al alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, van a encabezar un operativo de vacunación COVID-19 para los grupos de mayor riesgo y van a entregar recomendaciones para hacerlo en el contexto de las altas temperaturas. Además, se refuerza el llamado al autocuidado en días de calor extremo. Y hasta aquí dejamos esta revisión informativa de 24 Noche. Muchas gracias por su compañía. Que tenga un muy buen descanso. Nos vemos.